Gracias, Señor, gracias, Jesús. Gracias, Dios, porque podemos acudir a ti, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque, Dios mío, tú dices, Señor, que al que a ti viene tú no lo echas fuera, Señor, y hoy, Dios mío, queremos, Señor, meditar, pensar en tu palabra, pensar en las cosas que tú has dicho, Señor, las que dijiste, Señor, incluso, Dios mío, para nuestro tiempo, Señor, y que se han ido cumpliendo y otras están por cumplirse, Señor. Así que queremos, Dios mío, tomar en serio tu palabra, Señor, queremos meditar en ella, Señor, y te pedimos, Dios mío, que hoy, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, tú hables a nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos estar abiertos, dispuestos, Señor, para hacer los ajustes necesarios en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues acompáñame a Juan capítulo 14. Hoy quiero compartir, mira, ayer estuvimos ahí en la conferencia, ¿no? Y estuvo compartiendo por la mañana y por la tarde Daniel. Daniel es el fundador del grupo de iglesias nuestro, pues que, como te decía, es un hombre que ya tiene 92 años y que vino hace 60 años a España. Y una de las cosas que él habló, de manera pues un poco por encima, es acerca de la venida de Jesús, y también habló de la necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y este tema, el primero que te digo, la segunda venida de Cristo o la venida de Jesús o el final de los tiempos, pues es un tema que a veces pues nosotros vivimos nuestra vida, ¿no? Muy enfocados en el día a día, muy enfocados en las tareas, en las necesidades. Y bueno, sí, claro, tenemos también, pues si tú eres creyente, ¿no? Pensamos en el Señor, pero a veces como que vivimos de tal manera como que esta vida no se fuese a acabar nunca, ¿no? Y hacemos planes y planes, ¿no? Y estamos ahí, dale y dale y dale, pero a veces se nos olvida pensar en la eternidad, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? Claro, ¿qué va a pasar después en el caso de que pues tú y yo puede ocurrir, ¿no? Esperemos que no sea así, pues que en el momento menos esperado, pues nos vayamos de esta vida, ¿no? Digo que espero que no sea así, algún día será, o sea, sí o sí, pero que no sea hoy ni mañana, ¿no? Pero que en el momento menos esperado, ya no estamos más aquí. Y uno puede decir, no, yo tengo salud, yo me va bien, tal, pero es que no lo sabes. Un accidente, una enfermedad, yo qué sé, hay personas de quien menos te lo esperas que parece que están totalmente saludables y un día se van. Y siendo jóvenes, ¿me entiendes? Entonces, nosotros a veces no somos conscientes de esto. Y existe pues un tema que es que si yo me voy de esta vida, si yo me muero hoy o me muero mañana, pues ¿dónde voy a estar? Por la eternidad, ¿no? Porque inmediatamente mi tiempo en la tierra se acaba y pues creemos que hay una eternidad. ¿Dónde vamos a pasar esa eternidad? Es el gran dilema, ¿no? ¿Dónde nosotros vamos a estar? Pues dependiendo, ¿no? de lo que hacemos en esta vida, dependiendo de nuestros hechos, de nuestras obras, pero dependiendo también de si hemos tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, de escuchar acerca de Jesús, de escuchar que mira, que el hombre no puede salvarse a sí mismo y que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es una cosa. Y la otra cosa es que ciertamente, aunque quizá tú habrás escuchado esto muchas veces, pues que cada vez queda menos tiempo. O sea, que estamos en el final de los tiempos. Y bueno, eso pues, lo llevarás escuchando, si llevas tiempo en la iglesia, mucho tiempo, ¿no? Es que el fin se acerca, que mira la cosa como está. Es verdad, pero mira, yo no sé, fecha y hora no sabemos, ¿vale? Yo no te puedo decir, sí, mira, ¿sabes qué? Es que el mundo se va a terminar, yo qué sé, en 10 años, en 5 años. Yo no te lo puedo decir, la verdad, te estaría mintiendo, ¿vale? Pero que esto va para peor, eso yo creo que ya te habrás dado cuenta, ¿vale? Que va para peor en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de la sociedad, en el sentido de hasta la naturaleza, ¿no? Está totalmente como cambiada, ¿no? Ya las estaciones no son lo que eran, ya el clima no es lo que era. Bueno, hay muchas cosas que están pasando y el incremento, ¿no? de trastornos a nivel natural, yo qué sé, esas son cosas que nos tienen que dar a pensar.
Pues la realidad es que la Biblia habla de que habrá un momento donde Cristo vuelva. Y ese día, o sea, en ese momento será el fin. O sea, se acabará el tiempo aquí en la tierra, ¿no? Yo sé que, pues, a raíz quizás de la pandemia o cuando ocurren catástrofes muy graves, la gente, hasta el que no es creyente, empieza a obsesionarse y empieza a buscar en el apocalipsis y en la pandemia sobre todo, un montón de gente que no es ni creyente, ¿no? Que tú hablas con ellos, yo no creo en Dios, pero empieza a indagar y a investigar. ¿Y qué dice la Biblia acerca del fin de los tiempos? Pues la Biblia sí que habla. Jesús dijo que Él regresaría. Vino una vez, tomó forma de hombre, se humilló hasta lo máximo, forma de siervo, murió en la cruz por nuestros pecados, pero Él ha dicho que regresará nuevamente, regresará un día, ahí ya no para morir por nuestros pecados, no, porque ya lo hizo, sino ahí ya sí para juzgar, ¿verdad? Y para tomar con Él a los que son suyos, a los que han puesto su fe, su confianza en Él. Y mira, en Juan capítulo 14, Jesús mismo, vamos a leer algunos textos que nos hablan de esto, ¿no? Juan 14, versículos del 1 al 4, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, y vamos a leer algunos textos, en este caso es el propio Jesús el que lo está diciendo, dice, no se turbe vuestro corazón, o sea, no os agobiéis, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, o sea, muchas casas, muchas habitaciones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. O sea, Jesús está diciendo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, ¿vale? Le está diciendo Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús está hablando con sus discípulos, Jesús pues le viene anunciando a sus discípulos su muerte, su crucifixión, les está advirtiendo, mira, yo voy a ser matado, crucificado por vuestros pecados, hay profecías que hablan de esto, y esto es necesario, pero no os asustéis, no os turbéis, ¿no? Porque también está dicho en las Escrituras que era necesario que el Mesías muriese y que al tercer día resucitase y que subiese y estuviese a la derecha de Dios, a la diestra de Dios, ¿vale? Jesús está diciendo esto, pero no solamente lo dice Jesús, sino que Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 y 13, dice, está hablando Pablo a los tesalonicenses y les dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está pidiendo a Dios que afirme los corazones de los tesalonicenses, que tengan amor, que ellos sean irreprensibles, o sea, que no se encuentre mancha, defecto en ellos, que caminen en santidad. Caminar en santidad es caminar de la manera que a Dios le agrada, hacer lo que a Dios le agrada, apartarse de aquellas cosas que sabemos nosotros que nos contaminan, que son malas, que nos perjudican, que ofenden a Dios, y acercarnos a aquellas cosas que sabemos que son agradables a Dios y que por lo tanto también son beneficiosas para nuestras vidas. Eso es caminar en santidad, caminar de la manera que a Dios le agrada. ¿Y por qué está diciendo esto? Afirmad vuestros corazones. ¿Para qué? Para la venida del Señor Jesús. O sea, para que cuando venga Cristo nuevamente a buscar a los suyos,
nosotros estemos preparados. Y digo esto porque te decía antes, mira, yo no sé, pues uno puede estar aquí tan tranquilo, más fresco que una lechuga, y de pronto mañana, chao, se fue, te fuiste de este mundo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero también habrá personas, pues yo no sé cuándo Cristo va a volver, yo no sé si va a ser, evidentemente vamos mirando, ¿no? Como unas señales, un avance, ¿no? De lo que va ocurriendo en el mundo, pero que habrá personas que estén o que estemos, pues no lo sé, vivas cuando Cristo venga, cuando Cristo vuelva, ¿no? Eso va a ser un acontecimiento, imagínate. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Y si a nosotros nos toca esa parte de la historia, tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar con nuestros corazones afirmados. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, un poquito más adelante, el versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y está diciendo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté santificado, esté preparado para la venida del Señor Jesús. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Mira lo que dice aquí Santiago. Santiago, que era hermano de carne del Señor Jesús, dice Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y otra vez, mira, dice lo mismo, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Otra vez, afirmad vuestros corazones. ¿Por qué habla tanto de afirmad el corazón? Porque la realidad es que muchas veces nuestro corazón divaga, duda. Hoy estoy, mañana no estoy. Hoy me intereso por las cosas del Señor, mañana digo, venga, ya, hay que disfrutar la vida, hay que vivir la vida, ¿no? Cada uno tiene sus historias, ¿no? O hoy estoy animado, mañana estoy desanimado, ¿verdad? Y la Biblia habla del corazón de doble ánimo, ¿no? Inestable en todos sus caminos. Entonces es importante que nuestro corazón, porque de eso estamos hablando hoy, estamos hablando de que la Biblia habla de que Cristo va a volver, ¿vale? Cristo va a volver a por su iglesia. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? Tener mi corazón afirmado en su palabra, afirmado en su verdad. Y yo creo que, pues de todo el Nuevo Testamento, quien habló más extensamente acerca de la venida de Jesús y de los acontecimientos fue el propio Jesús. El propio Jesús dio un montón de señales, un montón de detalles, y esto está en Mateo 24. Acompáñame a Mateo 24. Mateo capítulo 24. Versículo 3 en adelante, y vamos a ir pues desmenuzando, desgranando Mateo capítulo 24. Y sabes una cosa, mira, también con respecto a la venida de Jesús y con respecto a cuando nosotros los creyentes pues vamos con Él, la verdad que dentro de la iglesia hay diferentes posturas, ¿no? Hay quien dice que, bueno, pues que la iglesia, ¿no? Se habla también como de una gran persecución, de persecución, de situaciones difíciles para los creyentes. Evidentemente se habla de un anticristo, ¿no? Alguien de parte de Satanás, un hombre, una persona que lo que viene pues a establecer el reino de las tinieblas en este mundo, a promover todo lo que es contrario a la palabra de Dios, promover todo lo que es contrario a Jesús, ¿vale? Y que representa a Satanás, pero que evidentemente va a ser destruido por Jesús.
Y hay diferentes posturas dentro de la Iglesia y yo sí te quiero animar a esto, sobre todo los que ya sois creyentes de tiempo y habéis escuchado diferentes posiciones, que nunca sea un motivo de conflicto ¿vale? Que nunca sea un motivo de conflicto con otro creyente de si viene antes, si viene después, porque, mira, lo importante es que tú tengas tu fe bien afirmada en Jesús, pase lo que pase, ¿vale? ¿Por qué? Porque, mira, quizá uno puede decir, no, mira, la Iglesia no va a sufrir ninguna persecución. Y está bien, si tú lo crees así, pues gloria a Dios, pero tienes tu fe en Jesús, ¿no? Estás convencido de que Jesús es tu Señor y Salvador, ¿no? Otros pueden decir, no, la Iglesia sí va a ser perseguida, los creyentes nos van a perseguir, nos van a hacer daño en algún momento por causa de Cristo, pero tú tienes tu fe puesta en Jesús, ¿no? Porque ¿qué es lo que te salva? La salvación es por gracia, es gratuita, mediante la fe en Jesús. Que venga antes, que venga después. Tampoco tiene mucho sentido discutir de esto porque que yo diga, mira, ¿sabes qué? Los creyentes nunca jamás van a ser perseguidos. Pues ya estoy mintiendo porque es que la Iglesia ha sido perseguida toda la vida. O sea, si tú miras la historia de la Iglesia, en el momento, en la Biblia mismo lee en Hechos de los Apóstoles cómo mataron a pedradas a Esteban y empezaron a perseguir a muerte a los cristianos. Tú vas a ver cómo el propio San Pablo perseguía a los creyentes para matarlos. Tú vas a ver cómo hoy día hay persecución y muerte de creyentes en muchos lugares del mundo. En África, en Corea del Norte, sé que en México hay una zona, Chiapas, donde persiguen fuertemente a los cristianos evangélicos. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. No, la Iglesia nunca va a sufrir persecución. Mira, yo creo que tendríamos que ser cautos porque que yo le diga eso a un hermano que está siendo perseguido o que ha perdido a personas de su familia por causa de Cristo, es como decir, pero ¿de qué me estás contando, verdad? Pero mira, no es ese el asunto, sino vamos a fijarnos en qué es lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 24, desde el versículo 3 en adelante, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin de los tiempos? O sea, los discípulos tenían interés, querían saber qué es lo que va a ocurrir, qué señales va a haber que nos hablen de que tú vas a volver, de que tú vas a venir y de que este mundo se va a acabar. Y en el versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, lo primero, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Advertencia número 1, o la señal número 1 es cuidado con el engaño. Van a venir, mientras más nos acercamos al tiempo del fin, se va a incrementar la mentira, el engaño con respecto a la palabra de Dios. Personas que van a hablar, van a predicar cosas que no están ni en la Biblia. Personas que van a coger la propia verdad, las Escrituras, y la van a retorcer para confundirte, para engañarte. Por eso yo siempre te quiero animar a que ni siquiera te quedes conforme con lo que yo predique, sino que tú cojas la Biblia en tu casa y la leas. Léela continuamente y si tienes dudas, consúltalo, pregúntalo, habla con otros hermanos, pero lee la palabra. Tú, cuando estés en casa, sigue repasando, porque probablemente aquí tú me vas a escuchar decir algunas cosas, pero cuando llegues a tu casa, lee la palabra. Léete Mateo 24 entero y saca tus propias conclusiones. Y no es que yo me invento, sino, Señor, por favor, háblame por medio de tu Espíritu Santo y ayúdame a entender tu palabra. Entonces, la primera advertencia es el engaño. Cuidado de no ser engañado, cuidado de no seguir otras enseñanzas que se salen de la palabra de Dios. Cuidado con no seguir otras enseñanzas que Cristo nunca enseñó. Primera advertencia. Segundo, Jesús sigue diciendo, versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes
y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mira, guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Es verdad que cada vez que hay un terremoto grande, la gente dice, oh, ya viene Cristo, esas son señales del fin, ¿verdad? Cada vez que hay un conflicto armado, pues nos ponemos a pensar, pero la verdad que en este tiempo, pues yo no puedo decir que esto ya es la señal del fin, pero tenemos la guerra de Rusia-Ucrania, tenemos Israel ahí, ¿no? Con lo de Gaza, veremos a ver dónde acaba eso, ¿vale? Pero lo que sí es verdad que está diciendo Jesús, pero no os turbéis, o sea, no os pongáis histéricos, oh, ya viene. Y terremotos, y pestes, y hambres, ¿no? Y situaciones difíciles, pero no puntualizadas en un solo lugar, sino a nivel general, a nivel mundial. Pero lo que es interesante que dice, primeramente, no se turbe vuestro corazón, no os alarméis como si, oh, ¿y ahora qué va a pasar? Porque todo esto es necesario que acontezca y dice que eso simplemente es principio de dolores. ¿Qué significa principio de dolores? Como una mujer que va a dar a luz y pues no es que de pronto ¡pum! Y sale el niño, ¿no? Sino que empieza pues con dolores, poco a poco. Antes de ayer tuve un nuevo sobrino, la hermana de Diana ha dado a luz y se pegó 2 o 3 días dilatando. No vean, ¿no? O sea, vaya parto largo, imagínate. ¿No? Pero principios de dolores, ¿no? Eso, que empieza ahí, ¿no? Como con contracciones y tal. Y entonces, principios de dolores. Estos acontecimientos simplemente nos habla de que, uy, esto se va poniendo complicado. Versículo 9. Mira lo que dice Jesús. Entonces os entregarán a tribulación. Tribulación significa prueba, dificultad. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mira, ahí está hablando de persecución, está hablando de tribulación. Hay quien dice, bueno, pues eso se está refiriendo simplemente al pueblo judío, al pueblo de Israel, ¿no? Hay quien dice, no, eso es para todo, eso es una persecución generalizada para el pueblo de Israel, pero también para la iglesia. Mira, yo no te puedo garantizar ni decir nada, pero como te he dicho anteriormente, lo que yo sí sé es que hay lugares donde persiguen a los cristianos, ¿me entiendes? Y donde matan a los cristianos. Y lo que sí te puedo decir es que cada vez más, si te das cuenta, las leyes se vuelven más estrictas. Ya casi tú no puedes expresar lo que tú piensas públicamente. Ándate con cuidado porque o te multan o te meten preso. Cada vez más. Y cosas que uno dice, pero si es que esto no tiene sentido, ¿no? Pero da igual. O sea, esto es lo que dice la ley y ándate con cuidado con esto. Y lo que sí es verdad es que eso irá seguramente en aumento. Y en el momento en que tú te vuelves en contra de la ley, pues ¿qué vas a tener? Vas a tener persecución. Porque tú vas a ser tratado, o yo voy a ser tratado como un delincuente. Cuando se aprueban leyes que para nosotros no tienen ningún sentido, que son contrarias a la palabra de Dios en cualquier ámbito, y tú dices, no, es que yo por ahí no voy a entrar. Es que yo no voy a ir, no voy a obedecer a algo que es contrario a la palabra de Dios, que es contrario a mi conciencia. Y entonces, pues como tú dices, no obedezco, yo no voy a entrar por ahí, pues ¿qué es lo que vas a hacer? Que vas a estar en contra de la ley, ¿no? Y el que se salta la ley, ¿qué es lo que recibe? Multa o cárcel, ¿verdad? Entonces, pues no creo que quizá hemos llegado ahí, pero bueno, yo sí sé ya de algunos casos, ¿no? Que por expresar tu opinión, pues te cae la ley encima, ¿verdad? Entonces, esto es simplemente para que nos pongamos un poco en contexto. Y dice, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto es muy importante, porque antes de que venga el fin, o es decir, no se acabará este mundo sin que antes sea predicado el evangelio
a todas las naciones. Y todas las naciones no es las naciones que están en el mapa, sino que la palabra usada ahí es etnia, grupo de personas, grupos culturales. Entonces, todavía es necesario que el Evangelio se siga predicando, porque hay lugares donde todavía no ha llegado el Evangelio. Hay etnias que no han escuchado el Evangelio. Las zonas donde menos se predica el Evangelio, hay en el mapa, hay un rango, ¿no?, que es, le dicen la ventana 10-40, ¿no?, porque lo miran con los meridianos, ¿no?, con las coordenadas, y le llaman la ventana 10-40. Y lo que entra ahí, pues son muchos países de Medio Oriente, donde no hay fácil acceso a la predicación del Evangelio. O sea, donde hay personas que quizá nunca van a escuchar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en su ciudad o en su país o no hay iglesia o ni siquiera hay creyentes suficientes para que esa persona en algún momento escuche hablar acerca de Jesús. Porque además cualquiera que entre con una Biblia o cualquiera que hable en nombre de Jesús probablemente va a ser metido en la cárcel o muerto, ¿entiendes? Y también conozco en Ecuador, en el tiempo que he estado en Ecuador, hay etnias en la Amazonía que todavía no han escuchado el Evangelio. ¿Por qué? Porque están bien adentro, porque son violentos, porque no quieren que nadie entre, y eso seguramente si habéis visto una película hace ya 70 y algo años, ahí entraron 5 misioneros de Estados Unidos en la Amazonía, con una avioneta, aterrizaron, bueno, tomaron contacto de diferentes maneras primero, pero cuando aterrizaron para predicar el Evangelio a los Guarani, que era una etnia pues no alcanzada, no contactada, lejos de la civilización, pero cuando ellos llegaron ahí, pues los mataron con lanzas, los atravesaron. ¿Y tú sabes qué es lo que pasó después? Que las esposas de esos misioneros que fueron matados fueron a vivir con esa tribu, ella y sus niños. Y esta gente acabaron recibiendo a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero ¿sabes una cosa? No es solamente, hay que tener estómago para eso, ¿no? O sea, de irte tú a vivir con los que han matado a tu esposo. Pero es que no solamente eso. ¿Tú sabes qué? Estas personas, los que mataron con lanzas a los misioneros, dicen, es que cuando nosotros los matamos, nosotros vimos como sus espíritus salían de ellos y ellos le dicen, y cruzaban la gran boa, porque en la cultura animista de la Amazonía, cruzar la gran boa es como pasar a la eternidad, al más allá. Y ellos tuvieron esta visión y eso les dejó impactados. O sea, eso lo cuentan después porque se lo contaron a las esposas de los misioneros. Y yo en Ecuador pues estuve visitando la casa donde vivían esos misioneros porque es un sitio que se puede visitar. Y la persona que estaba explicando la historia era el nieto de uno de los asesinos, que hoy en día es creyente, es cristiano. ¿Por qué? Porque a raíz de ahí la familia, las generaciones han recibido a Cristo y han dejado de matarse unos a otros. ¿Por qué? Porque eso era una cadena continua de venganza y de violencia. ¿Pero por qué te digo esto? Porque hay todavía etnias, grupos de personas que no han escuchado el Evangelio. ¿Me entiendes? Y eso tiene que ocurrir antes de que venga el fin. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice ahí, el que lee entienda, cuando habla de en el lugar santo se está refiriendo al templo que está en Jerusalén. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, bueno, está hablando de un sacrilegio, de sacrificar algo que es pecaminoso en el templo de Dios. Pero ¿qué ocurre? Que el templo que está en Jerusalén hoy en día está destruido, no existe. O sea, ha habido 2 templos en Jerusalén. Uno que se construyó al principio, que lo construyó el rey Salomón, y ese fue destruido. Luego se reconstruyó, fue destruido en los tiempos de Jesús, un poco después de la muerte de Jesús, pero están con planes de querer construir nuevamente este templo, ¿vale? Esto ya es fuera de la Biblia, esto es historia, ¿no? Actualidad. O sea, en Israel se quiere construir nuevamente el templo. Tiene que estar construido ese templo para que esto que está diciendo aquí Jesús se cumpla, se llegue a cumplir, ¿ok? Y tú puedes ir al libro del profeta Daniel y leer ahí, yo no me voy a meter ahora ahí para no extenderme un montonazo, pero dice, entonces cuando eso ocurra,
los que estén en Judea huyan a los montes. Y ahí está hablando en el contexto de Israel. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Porque está hablando de un tiempo de persecución y de huida, de huir por su vida. Dice en el versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está diciendo Jesús, mira, si ese tipo de persecución, si esa situación no, se extendiese más en el tiempo, nadie lo soportaría. Pero por causa de los escogidos, de aquellos que van a ser salvos, van a tener un límite. Y sigue diciendo, versículo 23, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Recuerda lo que dijo al principio, vendrán engañadores, vendrán personas intentando torcer la verdad, no los creáis. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuando la Biblia habla de los escogidos se refiere o bien al pueblo de Israel o bien a la iglesia, a los creyentes, ¿vale? Entonces, versículo 25, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no los creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo aquí? Claro, nosotros leemos esto, dice, mirad, está en el desierto, mirad, eso que tiene que ver conmigo, o sea, aquí no hay ni desierto. Lo que está diciendo es que habrá personas decir, sí, que ya Jesús ha venido, pero ha venido en secreto, está aquí oculto, este es el Mesías, ¿no? Habrá, mira, que hoy en día hay gente que se proclama el Mesías. Hay sectas de personas que están diciendo, yo soy el Mesías. O sea, esto es real. Vino uno hace tiempo en Colombia, creo, el de Miranda, de apellido, el del 666, que hacía que todo el mundo se tatuase el 666. ¿Entiendes? Y se proclamaba el Cristo, el Mesías. Pero lo peor es que la gente se lo creía. ¿Entiendes? ¿Y tú sabes qué es lo que predicaba? Que Cristo quitó el pecado del mundo en la cruz. Y entonces peca todo lo que quieras porque ya no pasa nada. Tú imagínate. O sea, y tú dices, qué barbaridad. No, que qué barbaridad el que se lo cree. O sea, tú imagínate. O sea, y fue un movimiento fuerte, ¿no? De seguidores y de gente. Claro, venga, vamos a ver, ¿no? Como ya Cristo ha quitado el pecado, pero como eso, hay otras personas, ¿no? Que se autoproclaman el Mesías, el Cristo, y es terrible. Entonces está haciendo alusión a esto, que si viene alguien a decir, no, mira, aquí está el Cristo, no te lo creas. ¿Sabes por qué? Porque la venida de Jesús, lo está diciendo ahí, dice en el versículo 27, como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo? Un relámpago que pasa de este extremo al otro extremo. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo lo ve. O sea, cuando venga Jesús no va a haber duda ninguna de quién es Jesús. ¿Tú me entiendes? O sea, cuando Cristo venga, no es que tal vez, no me di cuenta. No, que todo ojo lo verá. Que todo el mundo entenderá que se acabó, finito, se acabó, ¿vale? Ahora, ¿cómo va a ser eso? Lo vamos a ver en las nubes, lo vamos a ver por internet, mira, yo no lo sé. Pero lo que sí te garantizo, lo que dice aquí es que todo ojo lo verá, ¿vale? Y versículo 28 dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué significa esto? Cuando hay águilas o buitres rondando, ¿de qué nos avisa eso? De que ahí hay algo muerto. ¿Qué significa esta palabra? Que cuando, igual que las águilas o los buitres o los gallinazos son una advertencia, una señal de que hay algo muerto,
Todas estas señales que Jesús está diciendo es una advertencia, una señal de que Cristo viene. ¿Entiendes? De eso está diciendo, está advirtiendo. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está hablando de Jesús manifestándose, viniendo con poder y gloria en las nubes, viniendo a por los que son suyos. Y sigue diciendo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Otra vez es una ilustración para decir, igual que la higuera muestra que el verano está cerca cuando hay estas señales, vosotros entended que el fin está cerca cuando haya estas señales. Y también en la Biblia suele ilustrar la nación de Israel con la higuera. Entonces para nosotros también es importante lo que va aconteciendo en Israel. ¿Por qué? Porque nos muestra un poco en qué momento de la historia estamos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe. Otra cosa, si tú estás procurando, o si alguien te viene a decir, no, mira, que yo lo tengo, que yo sé el día, sé el mes, sé el año, sé la hora en la que Jesús va a venir. No te lo creas. ¿Por qué? Simplemente porque Jesús lo está diciendo aquí. El día y la hora nadie lo sabe. Que tenemos una orientación de que esto se está acercando, sí, pero el día y la hora nadie sabe, sino solamente mi Padre. Pero sí nos dice otra cosa en el versículo 37, y esto es interesante. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamientos, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto es importante. ¿Sabes por qué? Porque nosotros a veces pensamos que entonces cuando Cristo venga, o sea, será todo un alboroto. La gente estará alborotada, todo el mundo preocupado. ¿Pero qué está diciendo ahí? Va a ser como en los días de Noé. ¿Qué estaba haciendo la gente? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. La sociedad en general va a estar tranquila, va a estar a lo suyo. Aunque se hayan incrementado la perversidad, el pecado, la gente va a estar tranquila. Espero que tú y yo no estemos tranquilos. ¿Por qué? Porque si tú y yo, que somos creyentes, que leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que el tiempo se acerca, lo que deberíamos es estar preparando nuestro corazón delante de Dios. Pero la gente va a estar como si nada, hasta que de pronto, ¡pum!, venga el Señor y se acabó. Nos fuimos de este mundo. ¿Entiendes? Entonces ahora la cuestión es, pues yo no quiero ser uno de esos que a mí me pilla por sorpresa. Yo quiero estar atento, yo quiero estar creyendo en la palabra de Dios. Dice versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, mira, pone la ilustración como de un ladrón, porque sí, porque Jesús va a venir a la hora que quizás el mundo no piensa, ¿no? La gente sigue con su vida, pensando que esto nunca se acaba, pero Cristo ha prometido que va a regresar, y nosotros que creemos en Él, pues creemos lo que Él ha dicho, ¿verdad? Vamos a leer rápidamente unos versículos que refuerzan esto.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y yo te invito a que tú en casa pues puedas pegarle un repaso a Mateo 24. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que ya murieron o fallecieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y está haciendo referencia de que los hermanos de Tesalónica estaban preocupados de que, oye, mi familia que también es creyente, que ya ha muerto, ¿qué va a pasar con ellos? Yo me voy a encontrar con ellos en algún momento. Y Pablo les está diciendo esto, dice, mira, no ignores o no tengas desconocimiento con respecto a esto, porque ciertamente dice que Jesús va a traer con él a los que durmieron en él o a los que murieron siendo creyentes. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, nosotros no vamos a ir antes con el Señor que los que ya murieron. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Está hablando otra vez de la venida de Jesús. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que ya habían muerto siendo creyentes resucitarán. Y luego dice en el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, primero los que ya habían muerto van a ser resucitados, llevados con el Señor, y luego los que estemos vivos para ese tiempo vamos a ser arrebatados, tomados por el Señor en el aire, vamos a ser transformados, no nos vamos a ir con este cuerpo de carne y hueso para arriba. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo del 1 al 5. Perdón, 51 y 52. He aquí os digo un misterio, Pablo hablando a los corintios, no todos dormiremos. O sea, no todos nos vamos a morir de aquí a que venga Cristo, yo qué sé, yo no sé si tú vas a estar vivo para cuando venga el Señor. Pero lo que sí es verdad es que todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos y algo importante, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, recuerda que hemos leído antes en Tesalonicenses también, hablado de una trompeta. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Nuevamente está hablando de esto. Ahí en el capítulo, en Primera de Tesalonicenses 5, versículos 1 y 5, 1 al 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 5. ¿Recuerdas que Jesús había dicho de que Él va a venir como ladrón en el momento que las personas no esperan? Pero mira lo que nos habla aquí a nosotros, los creyentes. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué está diciendo Pablo? Está repitiendo lo mismo que ha dicho Jesús, ¿vale? Que cuando digan las personas en general paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Otra vez usa esta ilustración, como una mujer que tiene dolores de parto, pero es que no, el niño no le llama, no le escribe un WhatsApp o le llama, mira, que mañana, no, mañana a tal hora va a empezarte los dolores. No, de pronto, pum, empiezan los dolores, ¿verdad? Te pilla de sorpresa. Pues está usando esta ilustración. Pues mira, está diciendo como la mujer que está encinta y vienen los dolores de parto, dice, y no escaparán. Versículo 4, mira qué importante esto. Mas vosotros, hermanos,
no estáis en tinieblas, no estáis en desconocimiento, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Es decir, tú y yo se supone que ese día, ese momento no nos tiene que pillar de sorpresa, porque nosotros conocemos la palabra de Dios, porque nosotros no estamos viviendo nuestra vida como si Dios no existiera, ni como si este mundo no se fuera a acabar nunca. Nosotros sabemos qué es lo que Jesús ha dicho, ¿verdad? Y el último versículo, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 8, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mira, una advertencia: no te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque Jesús ya lo dijo: cuidado, no seáis engañados, ¿no? La primera advertencia de Jesús es acerca del engaño. Entonces, no te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, alguien que escribe diciendo: sí, yo vengo en nombre de, en este caso, de Pablo, o yo estoy hablando, ¿no?, en nombre de tal persona. No, no te dejes confundir, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, y ahí habla de otra pauta, no vendrá, Jesús no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué tiene que ocurrir antes de que Jesús venga? Apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es negar la fe. Es decir, va a haber una avalancha, un gran número de personas que, habiéndose declarado creyentes, van a renunciar a su fe. Esos son señales acerca del fin de los tiempos. Personas que en algún momento dijeron: sí, yo creo en Dios, yo sigo a Jesús, no sé qué, van a negar su fe, van a volver atrás, van a darle la espalda a Dios. No todos los creyentes, está claro, pero va a haber muchas personas que van a hacer esto, va a haber apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, esta persona, el anticristo, va a ser alguien, ahí hay muchas especulaciones, alguien que va a tener gran poder político y gran poder religioso, yo no lo sé, ¿vale? Pero lo que sí es verdad que esta persona, el anticristo, cuando se manifieste, va a ser alguien que se opone, que se levanta contra todo lo que se llama Dios y contra todo a lo que se le rinde culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Te acuerdas lo que leíamos de Mateo, que Jesús decía: cuando veáis la abominación desoladora en el templo, en el lugar sagrado? Aquí está hablando otra vez de que esta persona se sienta en el templo de Dios diciendo, o sea, está opuesto a todo lo que se llame Dios, a todo lo que se le rinda culto. Pero ¿qué es lo que va a decir? Yo soy Dios, a mí me tenéis que adorar. Ante mí os tenéis que inclinar. Yo soy el que maneja aquí, ¿me entiendes? Eso es una señal, pero se sienta en el templo de Dios. Templo de Dios no hay todavía en Jerusalén. Entonces, y sigue diciendo, versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, de la inmoralidad, del pecado, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, ese inicuo es sin ley, hombre de pecado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento o cuya venida es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Está diciendo que el anticristo es alguien que viene por obra de Satanás, que hace señales, que hace prodigios, que hace milagros, y por lo tanto la gente va a estar emocionada, ¿no?, con él, que va a decir yo soy Dios, a mí me tenéis que adorar, que va a prohibir que se adore cualquier otra cosa, solamente a él, pero lo que sí está diciendo es que el Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca. O sea, cuando Cristo venga, finito con el anticristo. ¿Entiendes? Entonces, vamos a dejarlo aquí porque yo sé que este tema es extenso. Y te animo a poder seguir leyendo. Podríamos leer de Apocalipsis, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Pero es un tema ya espeso, ¿vale? Si quieres en algún momento o conversando lo que sea, pues leemos juntos la palabra de Dios. Y repito, ¿no? Repito lo que te decía al principio. Dentro de la propia iglesia, pues hay diferentes posturas a, bueno, entonces viene Cristo, ¿cuándo viene Cristo? ¿Hay tribulación? ¿No hay tribulación? ¿Cuándo se manifiesta el anticristo? ¿Antes? ¿Después? Mira, ¿sabes una cosa? Yo en esta mañana no quiero hablar de estas cuestiones. Yo creo que la palabra de Dios, lo que sí está clara, ¿qué es lo que tenemos que tener claro nosotros hoy? Que Cristo va a venir, que Cristo va a volver. ¿Y qué es lo que tenemos que tener claro tú y yo? Que nuestro corazón tiene que estar preparado. Que el día y la hora no la sabemos. Que hay señales, sí hay señales. Hay cosas que van aconteciendo y que nos advierten, nos avisan de que la venida de Jesús está cerca. ¿Que tú y yo estaremos aquí vivos en esta tierra para cuando eso venga? No lo sé, igual que tú tampoco lo sabes, ¿verdad? El día y la hora no lo sabemos. Pero lo que sí yo te quiero animar es que podamos decir, mira, sea que hay que pasar por dificultades o que no hay que pasar, yo quiero estar dispuesto a no negar nunca a Jesús. Yo quiero estar dispuesto a creer siempre en el Señor Jesús y a no negarle, ni con mi boca ni con mi corazón. Yo quiero estar dispuesto a seguirle y a servirle aunque me cueste. Yo quiero estar dispuesto a no renunciar a mi fe en aquel que me salvó. Te invito a ponerte de pie. Y también te digo una cosa. Mira, ¿sabes una cosa? Si no vienen situaciones difíciles a nuestra vida, qué bien, ¿no? O mejor para ti, mejor para mí, ¿no? Pero yo prefiero prepararme para lo que pueda venir, prepararme en el sentido no que me voy a hacer un búnker, ¿no? No digo que te prepares, construyete un búnker y te encierras ahí para cuando venga a venir, cuando vaya a venir el Señor, no. Sino que yo quiero decir, Señor, ayúdame a mantenerme fiel, ayúdame a mantenerme firme, ¿vale? Ante cualquier circunstancia. Y te animo a cerrar tus ojos ahí donde estás y que podamos orar en esta mañana y decirle, Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Yo te invito a que tú donde estás, pues tú puedas conversar con el Señor, con tu boca, en tu mente, en tus pensamientos, Señor. Ayúdame a permanecer firme, ayúdame, Señor, a entender tu palabra. Quizá puedas decirle, Señor, yo hay muchas cosas que no entiendo de tu palabra, cosas que me parecen como difíciles de entender, difíciles de creer, pero lo que yo sí sé es que yo quiero mantenerme fiel a ti, firme en tu palabra, en tus caminos, firme en la decisión de seguirte hasta el final. Señor, que no haya nada ni nadie, Señor, que me confunda, Señor, que me haga retroceder de la decisión, Señor, que he tomado de seguirte. También quiero animarte, si tú estás hoy aquí y todavía no has tomado esta decisión, que puedas decir, Señor Jesús, quiero seguirte. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Señor, yo creo en ti, Señor, que tú has venido a pagar por mis pecados, a morir en la cruz por mis pecados, Señor. Y Dios mío, yo creo, Señor, creo en esto, Señor, y quiero que no solamente tú seas mi Salvador, sino mi Señor. Aleluya, Señor. Padre, yo oro, Dios mío, oro en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento. Espíritu Santo, Señor,
Ven trayendo tu palabra que es viva y eficaz a nuestros corazones, Señor. Habla a lo profundo de nuestros corazones, Señor. Dios mío, que no vendamos, Señor, nuestra fe por nada de este mundo, Señor. Dios mío, que no renunciemos, Señor, a ti por nada de este mundo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, como he dicho, te animo. Yo he querido hacer una introducción a este tema porque es un tema del que no solemos hablar mucho, la verdad. No solemos hablar mucho a veces por la complejidad que tiene. Complejidad, no complejidad, sino que es verdad que tenemos que ir conectando un versículo con otro versículo, con otro versículo. Pero lo que yo creo que no debe quedar duda es que Jesús va a volver. Jesús va a volver, ¿verdad? Eso sí. Y animarte, ¿no?, a profundizar, a leer. Si tú quieres, en algún momento, que conversemos, que leamos junto a la palabra, que hablemos del tema. ¿Tienes dudas? No te preocupes, yo también he tenido las mías y sigo teniendo dudas. De ahí algunas cosas que no entiendo. Entonces no te preocupes, pero sí siempre con un corazón decir, Señor, yo quiero entender, quiero que tú me hables. Amén. José Antonio va a pasar la ofrenda.